En estas entrevistas previas a las conferencias magistrales que se realizan mensualmente aquí en el Hospital Metropolitano, les doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada de honor, la licenciada Gabriela M. Arroche Bertis, de parte del doctor Humberto Galo Hermida, director general del hospital, y el doctor Joel Bañuelos Flores, presidente de la Sociedad Médica del hospital. Muy agradecidos por tu presencia aquí con nosotros el día de hoy. Un placer, de veras que sí. Muy amable. En realidad es para nosotros, el placer es nuestro. Gracias. El placer es nuestro. De verdad, muy agradecidos. El motivo de tener esta entrevista es, como te comentaba hace unos minutos, es conocer un poco más de las personalidades que nos acompañan en este tipo de reuniones, saber un poco más cómo llegan a ser lo que son y cómo lo han desarrollado, independientemente del contenido de la conferencia. El contenido de la conferencia lo respetamos, no preguntamos absolutamente nada de ello, y algunas de las preguntas que te podríamos hacer, tanto el doctor Cisneros, que hoy nos acompaña también en esta entrevista, si alguna de ellas se siente fuera de lo platicado, pues con toda confianza, por favor, no nos contestes, o al revés, nos darás pistas para poderlo seguir haciendo. Iniciaremos la entrevista preguntando, licenciada Roche, ¿cuál es su historia? ¿Cómo llega a su admiración y devoción por un país tan lejano y que a parecer no es tanto, pero tan lejano como es Egipto? ¿Cómo llega hasta ahí? ¿Cuál es la historia académica, cuál es la historia de vida que la lleva a ser una egiptóloga famosa como lo es actualmente? Créeme que mi historia no se parece a ninguna, ¿eh? Muchos de los socios, cuando fundamos la Sociedad Mexicana de Egiptología, que este enero cumplimos 30 años de habernos fundado, sí sentían la curiosidad por Egipto desde que eran niños y iban a los museos, etcétera. Yo no. Yo en realidad me casé muy jovencita, de 17 años, casi al cumplir los 18 tuve mi primer hijo, tuve 5 hijos. Después y nunca me atrajo precisamente Egipto, o sea, sabía yo lo que te enseñan en la escuela, Keops, Kefren y Miserinos, que por cierto no son sus nombres reales, Tutankamón y Nefertiti, o sea, y que Egipto estaba en el norte de África y ya, ¿no? Bueno, y Cleopatra. Pero cuando los niños empiezan ya a tener una cierta edad, como que ya el ama de casa, como que la casa ya camina sola, y como que dije, bueno, un adolescente tiene que saber qué va a hacer de su vida. Yo no, yo puedo hacer lo que quiera, pero ni por aquí me pasaba Egipto. Entonces estudié la preparatoria porque había yo estudiado para maestra de jardín de niños y solo me la admitían para filosofía, y créeme que para filósofa no voy. Se me hace más difícil que las matemáticas, de veras que sí. El yo según y el yo según el otro es terrible para mí. Y así, entonces estudié la prepa y la carrera de economía y empecé a dar microeconomía aplicada en el Tecnológico de Monterrey para los chicos de séptimo semestre de economía. Y en esas estaba cuando fui a un congreso en Grecia. Y dijimos, bueno, ¿y qué tal si vamos unos días a Egipto? Bueno, imagínate mi ignorancia que llegué a las pirámides en tacones. O sea, para mí Egipto era algo así como lejano, como exótico. Y para mi suerte, o mala suerte, no, yo creo que para mi suerte, el guía se enfermó. Y le pidió a un maestro de la universidad que nos acompañara a Saqqara. Y él nos mostró, éramos un grupo muy pequeño, éramos solo 5 personas, me mostró la tumba de Mereruca con tal pasión de la sexta dinastía, que es una verdadera maravilla esa tumba, pero me la mostró con tal pasión que yo ahí caí
enamorada de Egipto, enamorada. Entonces empecé a comprar cualquier libro que dijera Egipto, Asterix en Egipto, ese, el que sea. Si decía Egipto era suficiente. Y así luego empecé a buscar quién me podría dar clases de Egipto. Y estuvimos tomando clases mucho tiempo con una persona que daba unas clases preciosas, pero que luego nos dimos cuenta que no era precisamente la verdad la que nos contaba. Pero más creció mi pasión por Egipto. Entonces, hace 30 años, decidimos que teníamos que encontrar un lugar serio, no extraterrestres, no la Atlántida, nada de eso, sino una cosa seria, profesional. Y entonces conocimos al que fue el presidente de la sociedad por mucho tiempo, el doctor Jorge Canseco Vincourt, que era el curador de la sala egipcia del Museo de las Culturas, que había estudiado, pero además de la sala egipcia, era Grecia, Roma, Mesopotamia, Israel y España. Y había dado 35 años clases de historia de México, el hombre más sabio que yo he conocido. Pero normalmente los sabios son como ariscos. Y Jorge vio nuestras ganas de aprender y se tomó la molestia de escuchar nuestras conferencias y de guiarnos por ese lugar. Entonces fundamos la Sociedad Mexicana de Egiptología en 1996 y empezamos a tener contactos con la Egypt Society de Inglaterra, con la francesa, con el Instituto de Estudios Orientales de Chicago. Y luego hicimos una exposición que se llamó Egiptomanía, que anduvo por todo México y dijimos, pues ya, nosotros, ¿qué más podemos hacer? Pues nada. Luego caímos, mi esposo y yo, en el vicio de los jeroglíficos, que es más fuerte que el de la egiptología, créemelo, Caes como en el reloj del infierno, es algo maravilloso. Y tuvimos que ir a Inglaterra a aprender, ¿por qué? Pues porque aquí en México, yo hasta puse un anuncio en el periódico, si sabes jeroglíficos, si me lo puedes enseñar, por favor. Y así conocimos al doctor Jaguas. Por casualidad le platicaba yo al doctor, cuando todavía él era el director de las pirámides, nunca soñamos que llegara a ser lo que es actualmente. Pero desde entonces se hizo un gran amigo de México y un gran amigo de la Sociedad Mexicana de Egiptología. Y eso nos permitió decir, bueno, si tenemos los mismos problemas, saqueo de nuestros pies, ¿sí? El saqueo, la falta de dinero para conservar lo que tenemos fuera, todos esos. Exacto. Entonces lo invitamos a venir a México y nos costó un trabajo terrible conseguir gente que quisiera oírlo, porque nadie le conocía. Y perdimos hasta la camisa, pero ganamos un gran amigo que todavía hasta la fecha es de veras nuestro aliado, nuestro amigo. Muchas veces me dijo, mis enemigos son sus enemigos, tengan cuidado, porque no van por ustedes, van por mí. O sea, si nosotros metíamos la pata en algo, el que la iba a pagar era él. Y así empezamos la excavación hace 20 años, que nunca hubiéramos soñado con tener algo. Bueno, si nos hubieran dado un pozo en medio del desierto, hubiéramos sido inmensamente felices. Pero nos dieron una tumba enorme, importante, en una de las zonas principales de Egipto, y empezamos a ir y a ver cómo vivían ellos, porque no solo es la experiencia de la arqueología, sino estás metido en la vida de ellos. O sea,
casi hay tan poco conocimiento que nosotros los vemos en un camello y con turbante y ellos nos ven en un burro con sombrero de paja. O sea, a pesar de tener tantas coincidencias, hay muy poco conocimiento entre los países. Entonces, cuando llegamos y empezamos la misión mexicana, pues todos nuestros vecinos en México y el mismo servicio de antigüedades tenía un miedo de que fuéramos a hacer algo incorrecto porque no tenían conciencia de que nuestros profesionales están al nivel de cualquiera del mundo o por arriba. Y uno de los grandes méritos que tenemos que tener el equipo de mexicanos es que ahora sí ya reconocen a los profesionales mexicanos. Y así es como fui cayendo, hasta convertirse Egipto en parte de mi vida. O sea, realmente, y nunca dejo de aprender. Siempre hay cosas nuevas. Están ahora ya los instrumentos, los grandes tomógrafos computarizados, porque al principio las momias no podían ser tocadas por la religión musulmana. Pero Zahi Hawass es un musulmán muy occidentalizado. Él estudió en Estados Unidos, en Pensilvania, y ahora están permitiendo los estudios de ADN, pero apenas ahora se están abriendo a usar las técnicas modernas, la astronomía, ahora para ubicar, para datar. O sea, están usando lo moderno para reparar, para reconstruir la historia. Sí, Gabriela, en alguna de las muchas entrevistas que tuve oportunidad de ver en internet que te han realizado, en alguna de ellas comentabas que efectivamente parece un país extraño Egipto y que México pues está lejano, pero que no, había muchas semejanzas. Y tú hacías la conjunción de la cultura egipcia con la cultura maya. Claro. ¿Qué nos platicas de eso? ¿Son las pirámides? ¿Son los jeroglíficos o los glifos? ¿O cuál es el enroque que se da entre estas dos culturas que tú señalaste ahí? El maravilloso ser humano. Mira, cronológicamente y geográficamente nunca pudieron tener un contacto los mayas con los egipcios. Cuando los mayas se inician, ya Egipto está totalmente en manos de los extranjeros. O sea, la grandeza de Egipto ya había pasado. Pero encontramos, porque hicimos un congreso en el que vino otra vez el doctor Hawass y estuvo Mari Carmen Valverde como la mayista y lo hizo maravillosamente. Pero los que participamos en ella fuimos los más sorprendidos, porque la escritura egipcia y la escritura maya tiene ciertas coincidencias y no casuales, porque bueno, una casita es normal, ¿no? Pero, por ejemplo, dos manitas abiertas es la negación en los dos casos, ¿sí? Entonces, el nombre del rey o del faraón están en cartelas. ¿Por qué? Y muchas cosas, Maricela Ayala que es la que más maneja los jeroglíficos mayas, estuvo en ese congreso. Y el que manejaba la jeroglífica era Michael Berger del Instituto de Estudios Orientales. Entonces, es un cánido el que lleva el alma del difunto. Es un río subterráneo, el inframundo. Es que es un cánido, porque bueno, yo no quiero decirle Anubis perro, es un chacal. Entonces, descubrimos que muchas cosas, pero las pirámides en especial, no son iguales. Porque las nuestras son basamentos piramidales con un templo arriba, y las de ellos terminaban en punta y eran tumbas. Entonces,
Angelina Mancías, que era nuestra arqueóloga, que era una vaca sagrada de la arqueología en México, de veras, tuvimos un gran equipo, mucha suerte, lamentablemente ella ya murió, nos decía, pero hay algunas pirámides en México que son tumbas, ¿sí? Está la de Palenque, por ejemplo, ¿no? La de Pacal, pero son pocas, normalmente son basamentos piramidales. Y ya sabes, Ágil, la primera vez que fue a Teotihuacán, murió de la emoción y dijo, ¿por qué los dejan subir a las pirámides? Lógico, ahora ya no. Qué bueno, porque nos platicaba el director de la zona de Teotihuacán que las pirámides tienen mayor desgaste cuando van en la primavera a tomar energía que con todo lo que tuvieron con el tiempo, ¿no? Y entonces, yo creo que ellos se desarrollan en un desierto, los mayas en una selva. Sin embargo, es el maravilloso ser humano el que llega a las mismas conclusiones. Me queda una duda siempre. ¿Cómo ha sido tu comunicación con la gente en Egipto? Eso, o sea, ¿hablas árabe? Para nada, es dificilísimo. De veras que... pero no hablas árabe. Exacto. Mira, la gente egipcia, o sea, no los trabajadores, por ejemplo. Nuestra arqueóloga decía, fíjate, mujer, chiquita, grande, o sea, grande de edad y de estatura. Y los de pico y pala, que es los arqueólogos, ya sabes que son tipos de 2x2, porque el trabajo es muy rudo. Y decía, ¿cómo me voy a entender con ellos sin decirles una grosería, ¿no? Como normalmente trabajaba aquí. Fácil. Cuando veía que uno se estaba distrayendo, agarraba una piedrita y sácale. Y ya entendía que lo estaba viendo, ¿no? Y al otro día le llevaba cigarros. Entonces la amaban y se entendían a señas, porque en el turismo hablan inglés, pero la gente del pueblo para nada. Sin embargo, el pueblo, la villa donde nosotros vivimos, pues ya conocemos a la señora de la tiendita y a señas, porque si tú quieres entender, entiendes. O sea, realmente ha sido, yo llego a Luxor y me siento en mi casa. Y muchos de los que han venido, muchos de los embajadores, cuando llegan a México, dicen, es que no siento la diferencia entre Egipto y México. No me siento en un país como, no sé, Finlandia o Alemania, ¿no? Dice, me siento, la gente es muy parecida, muy parecida. La calidez de la gente, de te conozco, mira mi familia, te invito a mi casa. A lo mejor hablamos a señas de esto, qué rico, ¿no? Pero... Bueno, es que a veces te invitan y te ponen un periódico en el suelo y a veces es difícil. O te invitan un té de una taza que quién sabe dónde la lavaron y no puedes decir que no, ¿no? Sí, porque ellos lo están dando de corazón. Me lleva otra pregunta. ¿No te da miedo a enfermedades? ¿Estás enfermado en Egipto? Mira, es igual que en México. Si tú vas a un buen restaurante, no tienes problema. Si tú comes los falafes o los tacos aquí en México en la calle, te arriesgas. Pero si tú vas a trabajar por una larga temporada, no te puedes dar el lujo de enfermarte. Ni tú ni tu equipo. Entonces contratamos a un chef que trabajó en un barco. Entonces nos hace una comida exquisita, limpia, y entonces hasta ahora, bueno, ya terminamos la TT39, no tuvimos nunca problema. Y si alguna vez tuvimos, hay un doctor ahí, un excelente doctor francés, que se retiró de la vida, mandó a los franceses al diablo y se fue a vivir a la villa. Y es excelente, y decía, es que los bichos son diferentes los de ustedes que los nuestros. Entonces, mire, tomes eso y va a estar bien. Muy bien. Hablando de eso, déjame preguntarle, pero estudiaste en Francia.
Estudiaste en Francia, egiptología tiene mucho antecedente en Francia. Claro. Porque es aquel champiñón y es... Sí. Hablábamos hace rato de algo de Christian Jaga, ¿ve? O sea, de gente que... se ha Madame de dedicado- Rochebrecourt, Efectivamente. simplemente, Sí. es la uno. Sí. Y en Francia nunca tuviste problemas, pero también estudiaste en Inglaterra, ¿eh? En Inglaterra, porque yo más o menos hablo inglés, el suficiente para entender, en cambio francés, solo la canción. Entonces sí, no, a Francia nunca, pero teníamos contacto porque tú sabes que es diferente, tú puedes no hablarlo, pero leerlo de tu tema, sí. Entonces yo estaba, por ejemplo, traduciendo una pared de Carnac y había una parte que simplemente no cuadraba y en ese momento la revista de la Asociación Francesa puso precisamente esa pared diciendo que los Ramses construyeron tanto que cambiaron la calidad por la cantidad y que entonces en esas había errores. Entonces, pero además fue en el momento justo en que estaba yo sufriendo, entonces dije, yes. Me dio la respuesta. Sí. Sí, trato otra similitud, Gabriela, respecto a la cultura mexicana y a la cultura egipcia, y en especial hablando de nuestros antecesores, pues ambas culturas hemos sido saqueadas Sí. por diferentes individuos. Tuvieron la enorme ventaja los egipcios de que fueran los ingleses los que los saquearon, porque estaban vendiendo lo que se encontraba en las tumbas por cualquier cosa a cualquier gente. En cambio, cuando llegaron los ingleses, creo que... Con los ingleses, con los franceses, con los de Piamonte. Cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar y ver algún museo donde hay la mayor cantidad de piezas de Egipto y conservadas y organizadas y bien formadas, es precisamente en Inglaterra. Hasta donde yo tengo entendido, quizás Nueva York tenga otra parte importante. Tienes que ir a Turín. Bueno, es otra cosa. Déjame decirte, por mucho tiempo, antes de que hicieran la remodelación del Louvre, la colección más grande existía en Turín, porque el rey francés le pareció cara una colección que estaba vendiendo Drobetti, y el rey de Piamonte la compró. Entonces, por mucho tiempo, la colección más grande y además expuesta maravillosamente está en Turín. Ahora ya agrandaron el Louvre y por supuesto el británico, ¿no? Pero por mucho tiempo fue en Turín. Sí, Y el Metropolitano, tienes razón. El Metropolitano también es una historia, ¿eh? Yo creo que sí. Porque La que está allá adentro es por los trabajos que ayudaron. El templo, sí. La mayor parte del tesoro que está expuesto en el Metropolitano de Nueva York era la colección de Carnarvon. Pero cuando muere Carnarvon, en su testamento deja que se la vendan al británico por 20 centavos y eso Lady Carnarvon no le pareció. Entonces hicieron un truco de decirles, bueno, ustedes tienen la opción, si nos las entregan en billetes de 1 libra, de aquí a las 11 de la mañana. Y si no, el Metropolitano lo compra. Y se hizo de él. Exacto. Sí, mi pregunta iba un poco pensando en eso. Si uno te necesitaría conocer más de Egipto, que a veces Egipto no es la mejor opción por muchas circunstancias, Ajá. ¿cuál sería, desde tu punto de vista y tu expertise, el lugar donde uno podría conocer más y mejor de la cultura egipcia? Turín. Turín. A ver, es que Egipto está en todo el mundo, de veras, es impresionante. Porque si tú vas, por ejemplo, a Chicago, no solamente está el museo principal, sino también La Galería de Arte de Chicago. Dentro de la universidad, del Instituto de Estudios Orientales de Chicago, hay un pequeño museo de trabajos que han hecho ellos precisamente. O sea,
trabajos que trabajó el Instituto de Estudios Orientales y tiene una colección maravillosa, expuesta maravillosa. O sea, si vas a Chicago, si vas, por ejemplo, a Londres y tú caminas hacia Edimburgo, que hay otro museo, hay castillos en medio donde tienen colecciones. En Alemania, igual. O sea, realmente Egipto, en los lugares más remotos, en Australia hay una colección maravillosa de Egipto. El problema en Viena, o sea, realmente no te podría yo decir, la colección más grande es en Turín, sin duda, con unas cédulas maravillosas. Y déjame decirte que tuvimos la suerte de conocer la primera parte que abrieron del Gran Museo Egipcio en Gizeh. Y yo le tenía mucho miedo de que la museografía fuera un poco aburrida, porque sería sarcófago, 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 puerta falsa, puerta falsa, puerta falsa. Quizás para los entendidos iba a ser maravilloso. Tienen una museografía que ya la quisiera el Louvre para los domingos. Una cosa maravillosa, igual a una arquitectura increíble. Créeme que ir a Egipto, además de que no sientes inseguridad en ningún momento, nada más ese museo valdría la pena, de veras. Es una cosa increíble, va a ser el museo más grande del mundo de cosas egipcias. Incluso nosotros vamos a hacer un viaje en noviembre, un viaje turístico, y dividimos la visita al Gran Museo en dos, porque es demasiado grande y aunque seas fanático, llega un momento en que te saturas. Entonces, abrieron ya la parte cronológica con estatuas que nosotros vimos abandonadas en Abidos o en el patio del Museo de Tajirir, y ahora están restauradas con unas cédulas maravillosas, pero además con una arquitectura tan increíble, que son unas escaleras de 3 pisos, y tú dices, me voy a agotar. No, porque disimuladas hay banquitas, entonces tú puedes descansar. Es un museo como yo no he visto, y mira que soy ratón de museos, nunca he visto un museo tan impresionante como el nuevo Gran Museo Egipcio. Sí, creo que con tu respuesta, el saqueo de Egipto fue terrible, ¿no? Fue terrible. Pero bueno, pues eso nos ha ayudado a preservar muchas de las obras y sobre todo que son abiertas al público. Y a que en todas las universidades haya la cátedra de egiptología, y en cambio de la cultura mexicana, bien poquitas. Sí, aquí otra inquietud que me queda o que tengo es la Sociedad Mexicana de Egiptología que ustedes fundaron. ¿Cómo está trascendido en la cultura mexicana? ¿Cómo ha evolucionado y cuál es el plan que tienen de crecimiento para ella, para que esto no sea únicamente la pasión de unos cuantos que luego se pueda apagar como una vela? No somos unos cuantos, ya somos un buen número. Porque es muy fácil fundarte, pero sí, 30 años no se dice. Entonces estamos tratando de jalar a la gente joven para que esto, cuando nosotros nos vayamos, y te estaba yo diciendo mi edad, no la voy a repetir, cuando nosotros nos vayamos, haya gente joven que continúe eso, porque, claro, porque por ejemplo, nosotros, mi hermana estudió Historia del Arte en la Ibero, y entonces sacamos unos libros de egiptología que se supone que en la Ibero es la más hacia ese lado de la cultura. ¿Y qué pasó? Que ese libro hacía 10 años que lo habían sacado. O sea, nadie. En México no. Entonces, esa es la razón de la Sociedad Mexicana de Egiptología. Nuestras conferencias, de veras, los invitamos a que nos acompañen alguna vez. Jorge Canseco nos formó en ese aspecto. O sea, todos los que dan las conferencias son gente muy profesional, muy seria,
que se trata de ver un Egipto moderno, pero un Egipto realmente científico, no todas las locuras, ya sabes que todas las locuras son o los mayas o los egipcios. Las fantasías. Sí, exacto. Las fantasías creadas en base a eso. Yo Pero, quería preguntarte un poquito, bajarme un poquito hacia la medicina. ¿Conociste el papiro de Evers? Por supuesto. ¿Y el de Edwin Smith? Costó un trabajo conseguir dónde estaban, ¿no? Incluso yo tengo una conferencia que fui a dar al IMSS, ahí en la que está junto ¿cómo se llama? ¿Dónde está la raza? Ajá, de la medicina en el Antiguo Egipto, porque hay muchas cosas que dicen que hacían y no es cierto, y hay otras cosas que hacían y no se sabe. Entonces, realmente, yéndose a los papiros, es como empezamos a saber qué realmente hacían, porque había muchas cosas que no estaban a su alcance. O sea, por ejemplo, la malaria de la que estábamos hablando, pues la curaban tomando mucha fruta y quitando el alcohol y la carne. O sea, tenían sus limitantes. Sin embargo, por ejemplo, sí conocían la forma de anestesia para quitar el dolor cuando tenían que hacer. Sobre todo eran expertos en trauma, claro que sí. Claro. El Edwin Smith es de trauma. Incluso hay en la zona de los trabajadores de las pirámides, Cuarta Dinastía, estamos hablando de 2400 y pico antes de Cristo, hay prótesis de pie, o sea, hay prótesis porque pues, estaban construyendo, te imaginas que era su principal problema. Y siempre abarcamos el problema de la construcción. ¿Y qué tal de la logística de la gente que vivía ahí? Necesitaban médicos, necesitaban cocineros, necesitaban todo eso. Incluso ahora que han descubierto el pueblo de los trabajadores de las pirámides, que no eran esclavos, por cierto, eso es Hollywood, han encontrado hornos. Y entonces es material orgánico sin contaminar, que pueden poner sí, el carbono 14 para datar. Muy bien. Sí, entonces nunca se acaba, la egiptología nunca se acaba, es un vicio que te atrapa. Auguste Mariette, que es un francés, que era director en un museo y se fue a un puesto menos importante al Louvre para aprender jeroglíficos, lo mandan a Egipto y nunca regresa a Francia. Entonces hay un signo que es un pato que significa hijo y dice, ese cuando el pato egipcio te pica es para toda la vida. Te quedaste ahí. Sí. ¿No? Pues creo que hay muchas situaciones de la cultura egipcia que valdría la pena tocar. Yo no quisiera meterme mucho más de lo que nos vas a hablar de esto, pero me llamó la atención que en alguna también de tus conferencias hablabas que lo que a ustedes habían ido a hacer a esta tumba 49, que es de 39, es de que nos vas a hablar, era que la iban a levantar, que le iban a insuflar, o malentendí. No. Porque sé que ustedes entraron por los túneles que habían cavado de robo o de... No. La tumba que nosotros restauramos era un templo funerario con 2 cámaras funerarias y los pozos iban donde alguna vez estuvieron los sarcófagos, por supuesto, saqueados. Así es. Pero a lo que yo me refería era que se demostró la calidad de nuestros profesionales que necesitaban, especialmente querían sacar una tumba para afianzar, digamos, la arena y volverla a poner en Saqqara, y nos pedían que se fuera nuestra restauradora a trabajar con ellos. Entonces, eso fue un orgullo muy grande porque fue después de que nos tenían tanto miedo, ahora nos querían piratear nuestros restauradores, lo cual fue un orgullo.
Claro, pues creo que como mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de la tarea que ustedes elaboraron y que sin duda nos vas a comentar ampliamente en unos minutos más. Creo que nos debemos sentir también muy orgullosos de que estés con nosotros acompañándonos. Eres una persona muy singular. No todo el mundo ha tenido las facilidades que ya tuviste y las posibilidades de poderlas desarrollar también. Hay veces que las oportunidades pasan, pero hay que atraparlas. Así es. Bueno, tú tuviste el tino, la posibilidad de poderlas atrapar y pues en unos minutos más estaremos escuchándote. No tengo yo más que agradecerte muchísimo esta entrevista, darte pues nuestra gratitud por tu atención, por la facilidad donde nos das toda la información que queremos y hasta además. Qué bueno, nos estás utilizando y pues muy agradecidos. Claro, o sea, tenía muchas preguntas, pero vamos a invadir la plática. ¿Tu familia goza de ese mismo gozo que tú tienes por la egiptología? No. O sea, es como, es el hobby de mamá, ¿no? Entonces, pero mis hijas, cuando fueron a la entrega de la tumba, la moneda. Cuando me vieron verdaderamente transformada en Egipto, porque cambio así como que me da vida, como que llego a Egipto y soy otra y camino y subo y bajo y no me canso jamás y cosas. Y mi hija Gabriela me dijo, ahora entiendo, mamá, tu pasión por Egipto. Ya vendrán los nietos a seguir las investigaciones. Y ya tengo 2 bisnietos. Ah, caray. Muy bien. Pues te agradecemos verdaderamente mucho. Tenemos el tiempo ya de salida de la entrevista. Con mucho gusto, después de la conferencia podremos seguir platicando todos los temas que vienen en la inquietud. No, y de tu especialidad, ¡uf! Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas Una muy gracias buena tarde. Hasta luego.